En el grupo de Economía Circular y Sostenibilidad Industrial trabajamos en 4 líneas de investigación principales. Diseño circular de productos y tecnologías, producción limpia con enfoque sobre todo en remanufactura y ecoproductividad, diseño de modelos tecnológicos industriales circulares y sostenibles, ¿no?, con enfoque en modelos de negocio, y desarrollo de herramientas, metodologías e indicadores de circularidad y sostenibilidad. Estas son las 4 dimensiones que consideramos que la industria y las empresas deben abordar para implementar una economía circular sostenible. En los últimos años hemos desarrollado diferentes herramientas para uso industrial que ya están disponibles para las empresas. Desarrollamos la herramienta Circular Trans con el objetivo de ayudar a las empresas a empezar a trabajar la economía circular, ¿no? Entonces, se evalúa la empresa a nivel de procesos estratégicos, procesos operacionales y procesos de apoyo. Entonces, como resultado, aparece cómo está la empresa en economía circular y también le permite compararse con otros sectores, ¿no? La herramienta Remanex la desarrollamos con el objetivo de ayudar a las empresas a trabajar el proceso de remanufactura. Para empresas que quieren empezar a trabajar la remanufactura, organicen sus procesos de una manera que luego sea excelente, ¿no? Y para empresas que ya realizan la remanufactura, para que se evalúen y puedan identificar áreas de mejora para obtener esa remanufactura excelente. Net Circular Plus, cuyo objetivo es ayudar a las empresas a innovar para el desarrollo de modelos tecnológicos industriales, circulares y sostenibles. Se les facilita un cuestionario de forma online para que lo rellenen y midan su nivel de circularidad y dónde pueden mejorar. Otra herramienta práctica que hemos desarrollado para uso industrial es una herramienta que se llama SUBS, que es para analizar la circularidad y la sostenibilidad potencial de los proyectos industriales, con el fin de dirigir la inversión hacia proyectos industriales que pueden mitigar el impacto ambiental y la huella de carbono. Estamos a disposición de las empresas para ayudarles en este proceso de transición hacia una economía circular y sostenibilidad industrial, ¿no? Hemos comentado 4 herramientas, pero estamos desarrollando más para ayudar a las organizaciones.